¿Usted está dispuesto a pactar con Chávez? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que estoy dispuesto es a cerrar todos los caminos que se puedan cerrar para que se abra una dictadura. ¿Y cuál es el riesgo que hay de una dictadura que lo preocupa tanto? Esa pregunta sí me deja a mí fuera de base. Es decir, nosotros vemos un hombre que los antecedentes que de él tenemos es su autoritarismo, y lo que nos ha dicho en sus mensajes es autoritarismo, ¿no? De manera pues que nosotros... O sea, usted da por sentado que Chávez va a ganar las elecciones. Yo doy, desgraciadamente, es bueno poner esta palabra, por sentado, porque aquí, precisamente, el gran desconcierto que hay en el país, la gran rabia, la gran frustración por la situación que estamos viviendo, que usted la llame estabilidad de paz, por esa situación de estabilidad de paz que el pueblo no vio así. Entonces, en estos momentos, el pueblo desea un cambio profundo y radical y comete el error en su ceguera de creer que un vengador es quien nos puede venir a resolver las cosas, sin darse cuenta que eso nos va a hundir aún en peores circunstancias que las que estamos viviendo actualmente. Si se hubieran podido seguir mis reformas, si el país se hubiera modernizado, si se hubieran adelantado esos cambios, si hubiéramos acabado con las facultades discrecionales de la presidencia de la República, del gobierno, que es la que da lugar a estos extremos de corrupción del país, fuera otra la situación de ¿Pero Venezuela. el que echó para atrás esa medida fue usted? No. ¿El que no terminó la reforma financiera? Pero ¿quién? Porque precisamente cuando viene lo del golpe que yo domino, por eso que aquí hay unos señores que se llamaban los notables y otros etcétera, que estaban empeñados en destruir la democracia. Y yo cometí la tontería de creer, si extremaba mi concepto democrático y yo convocaba a todos esos sectores a cooperar, el problema se iba a resolver, y cometí un error porque desgraciadamente así no hay que proceder. Uno tiene que endurecer más bien su posición y seguir adelante. Pero resulta que este hombre nos ha dado una imagen muy negativa de su temperamento, un hombre autoritario, un hombre que no quiere discutir con la gente, que dice: el que quiera votar conmigo que venga. No vamos a discutir, vamos a discutir qué programa voy a hacer, qué es lo que quiero hacer. Y por eso es que entonces gana la acción de la venganza, gana la opción de la venganza. Esa es la tragedia que estamos viviendo en este momento en el país. Y esa es la peor tragedia. Yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas, se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. Y yo le digo a los venezolanos que, a pesar de ser tan oscuro el panorama que tenemos frente a nosotros, porque el entorno internacional no va a aceptar esto, es más, va a haber un movimiento organizado desde el exterior hacia Venezuela. Ya sé yo, por ejemplo, que en el mundo de la socialdemocracia, el primer ministro de Francia, Lionel Jospin, ofreció él encabezar ese movimiento en favor de la... Porque eso no se ha divulgado más en Venezuela, usted es el único que lo ha mencionado. Sí, desgraciadamente yo sé que aquí llegó, pero no conozco los entretelones de esta situación porque ahí me llegó la noticia desde fuera, desde el exterior. Pero me han dicho que eso llegó a manos del Nacional. Desgraciadamente pienso que eso va a ocurrir, que ese es un fenómeno aberrante, pero esos fenómenos que suceden, es decir, se dice, por ejemplo, vox populi, vox dei, los pueblos no se equivocan, eso es mentira. ¿Usted cree que sí se equivocan? A los pueblos, cuando les faltan lideratos sanos y sólidos, se equivocan con mucha frecuencia. Y yo siempre he puesto el ejemplo de Hitler, no para comparar a Venezuela con Alemania, ni a Hitler con Chávez, pero aquella pérdida total del valor del marco, la pobreza del pueblo alemán, el desempleo rampante sobre las ciudades, todo eso hizo que un pueblo tan culto y tan importante, y el gran resquemor por la derrota de la Primera Guerra Mundial, un pueblo tan culto como ese, que eligiera este sargento canciller de la República y que nos creara esta situación mundial tan espantosa. Pues bueno, en Venezuela, en otras circunstancias y pueblos distintos, la crisis que estamos viviendo, el desempleo rampante que existe en el país, la pérdida del valor de nuestra moneda, etcétera, etcétera, han hecho que este pueblo, entonces,
vea bien que un hombre sin condiciones ninguna para gobernar pueda hacerlo, porque se va a vengar. Yo he dicho que cuando le pregunto a un chavista que le habla con franqueza, ¿y usted por qué vota por Chávez? ¿Por qué se va a acabar con esta vaina? Imagínense qué respuesta. Pero eso es lo que está pensando un inmenso número de venezolanos. O sea, ¿usted cree que conscientemente una mayoría de los venezolanos va a votar por algo que piensa que los va a destruir, que los va a dañar? Conscientemente no, inconscientemente. Este país vive en una inconsciencia inverosímil. Consciente, ojalá se abriera la conciencia, ojalá se quitaran la venda de los ojos, no pasaría esto. ¿A usted le parece que esa estabilidad, haber violado sus deberes presidenciales para poner en libertad a Chávez sin habérsele seguido el juicio y haber sido condenado? Yo creo que fue un gran error. Un gran error, un gran delito, porque No sé eso no si lo es un justifica la Constitución. Es otra cosa. Esta descentralización, que en mi concepto de las cosas que hice yo para la transformación de Venezuela es muy importante, este gobierno de Caldera no creía en eso y actuó para desacreditarla. Y entonces hoy se quiere decir que ese es un error, que nosotros no hemos debido abrir el país a esa descentralización. La ceguera es de tal naturaleza que no se dan cuenta que esto de Chávez es un daño a todo el proceso de desarrollo institucional de Venezuela, a todo lo que queremos por el bien de Venezuela. Esto lo va a liquidar. Pero está en la ceguera, que están pensando en que eso es posible. Y dentro del mismo movimiento esa ala, desde Chávez, debe haber gente honesta y seria que está creyendo que está contribuyendo a una gran causa, y sin darse cuenta del daño que le van a causar a nuestro país. Porque estos son estos fenómenos, ¿no?, que agarran un país, lo desquician, lo sacan por una vereda, y hasta que no se den cuenta que están enmarañados en la trampa, no reaccionan. Yo me acuerdo, siempre cuento una anécdota, que yo voy a la toma de posesión, yo no tenía ningún cargo en el gobierno, invitado por José Figueres, a toma de Figueres, y estaba el general Aramburu, que había sido presidente militar de Argentina, un hombre muy inteligente. Yo me hice muy amigo de él, y me dijo: mire, joven, yo me he dado cuenta que usted puede llegar a ser presidente de Venezuela, y yo quiero darle un consejo. Usted me estaba preguntando hace unos momentos por qué los militares tomamos el poder en Argentina. Bueno, porque allá se dio un momento en que se ascendieron generales y almirantes a granel. No teníamos dónde estar y necesitábamos el gobierno para podernos ubicar. Si usted es presidente, reduzca usted al mínimo los ascensos de generales y almirantes, pues esas cúpulas militares crecidas le crean una situación de inestabilidad total en las Fuerzas Armadas y trae fatalmente la participación de los militares en la política. Sinceramente que estas son esas situaciones en que uno no quisiera verse envuelto, porque yo he sido siempre un hombre optimista y que nunca ha visto cerradas las posibilidades para hacer grandes cosas en Venezuela. Sin embargo, este proceso electoral, como usted lo decía al comienzo, es la primera vez en que los venezolanos se sienten inquietos, se sienten tensos, se sienten temerosos. En el pasado no, cada quien con su candidato, bueno o malo, se sentía feliz y creía que las cosas iban a cambiar, así después no resultar exactamente igual, pero ese era el sentido. Hoy no, hoy todos los venezolanos sienten que algo mal nos va a pasar. De manera que esa es la tragedia, pero ¿qué le digo yo? Si debemos ir a votar, si todos los venezolanos fueran a votar, y cada quien votara con su conciencia, sin estar constreñido por el compromiso aquí o el compromiso allá con un partido, yo creo que podía cambiar, que no llevaríamos a una solución totalmente satisfactoria, pero que no tendríamos a Chávez electo presidente. Seremos capaces los venezolanos de salir de nuestras casas y saber que nuestro voto es el único que puede cambiar esta situación, y que en lugar de un 45 o 50% de abstención haya un 5 o un 10% de abstención como en el comienzo. Si eso fuéramos capaces de hacerlo, nosotros habríamos recorrido un gran techo hacia el futuro, aunque estas elecciones no fueran la solución de los grandes problemas del país.